Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Detrás de cada mujer exitosa hay un sexto sentido que la acompaña. Quédate a descubrirlo con nosotras, aquí por Teoloyuquenses. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Sexto Sentido. Amiga, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto tenerte de vuelta. ¿Tú qué te la pasas vacacionando? Es que ya ves que no, ahora sí no sobre vacaciones, porque recuerden que tenemos que estar en casita. Lamento mucho no haber estado con ustedes, los extrañé mucho, pero ya estoy de regreso. Gracias por habernos seguido en los programas anteriores y bueno, bienvenidos a esta nueva emisión que hoy tenemos, que creo que les va a gustar muchísimo y vamos a sacar mucho provecho de este trabajo, ¿vale? Claro, hoy tenemos un tema muy interesante, por lo cual hemos invitado, como ustedes ven en pantalla, a dos doctoras que nos van a venir a hablar sobre la nutrición, amiga, un tema muy importante. Las voy a presentar antes que todo, primero, porque si no, ellas son Alejandra y Angélica Zúñiga. ¿Estamos? ¿Sí, verdad? Sí, ¿Cómo están? Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la nutrición. En primera instancia, ¿qué es? Y si ustedes nos pueden explicar a grandes rasgos, pues ahora sí que, ¿qué tan importante es este tema, no? Bueno, pues para empezar, la nutrición como tal es un proceso fisiológico, lo que nuestro cuerpo hace. Inicia desde que nosotros ingresamos al bolo alimenticio, lo degradamos, absorbemos los nutrientes y la evacuación. ¿Okay? La importancia de la nutrición es que nosotros tengamos un balance óptimo y tengamos un estado un estado nutricional en homeostasis, o sea, un equilibrio interno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollar bien nuestras funciones, como por ejemplo realizar nuestras actividades, desempeñar nuestro trabajo, ¿ok? Sí, efectivamente, la nutrición es como todo lo que nosotros vamos a consumir, ¿no? Todos los alimentos que van a proporcionar efectivamente la energía suficiente, los nutrimentos como tal, para que podamos realizar nuestras actividades todos los días. Todos los porcentajes de los alimentos tienen que tener una adecuada, tienen que estar en adecuada proporción. La proporción de los carbohidratos, la proporción de los lípidos y las proteínas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros consumimos más de alguno de los nutrimentos es cuando vienen los problemas, ya sea de obesidad, sobrepeso, o a lo mejor las ingestas están por debajo y viene la desnutrición. Entonces, lo importante en la actualidad es tratar de mantener una adecuada alimentación, nutrición. La alimentación, ¿cuál es la diferencia? Pues es todo, ¿no? Todo lo que estamos consumiendo de forma a granel, por así decirlo. Y la nutrición es la parte en la que nuestro organismo va a asimilar todo lo que requiere. Los hidratos de carbono, carbohidratos, las proteínas y las grasas. La dieta tiene que tener 5 características. Dieta no es, la gente dice, es que estoy a dieta, ¿no? O voy a iniciar una dieta y toda la gente piensa lechuga, brócoli, apio, y no. La dieta como tal es todo lo que consumimos durante el día, así sea una hamburguesas, pizzas, gorditas, todo eso es una dieta. Pero hay diferentes tipos de dietas, ¿no? Las que nosotros requerimos, que son dietas, pues tienen que ser dietas equilibradas, tienen que ser suficientes, tienen que ser de acuerdo a la edad, tienen que ser también con los alimentos limpios, para evitar pues enfermedades por el mal, o sea, que estén en mal estado los alimentos, ¿no? Y ver las cantidades, no es la misma cantidad que consume, por ejemplo, un niño a un adulto. Entonces, desde ahí tenemos que partir en casa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, sobre todo las abuelas de antes, el mismo tazón o el mismo plato que le sirven al adulto, le sirven al niño, y no te levantas hasta que te lo acabes, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a fomentar la situación de comer, no ya tanto para saciar o para administrar los requerimientos
sino que lo hacen así de, pues porque me tengo que acabar todo lo del plato. Entonces nosotros cuando empezamos a tratar de hacer un cambio en el estilo de vida, un cambio en la cuestión de los alimentos, es iniciar desde ese punto, ¿no? ¿Qué cantidades se están consumiendo y cuáles son los platos? Entonces, si nosotros empezamos a consumir, preparar los alimentos y servirlos en platos pequeños, pues nos vamos a adecuar más a nuestras porciones que vamos a estar requiriendo diariamente. Okay. ¿Qué tipo de pacientes son los que más recurren al nutriólogo? Porque la realidad es que en México la condición del médico, o sea, la idea del médico como tal, implica solo tienes que ir cuando estás enfermo, ¿no? Hemos hablado muchas veces acerca de que ir al médico no significa o no tiene que ser solamente cuando estás enfermo, sino porque es una condición de seguimiento. Sin embargo, creo yo, aunque ustedes son las de la experiencia, que el nutriólogo también está en esta línea de que solamente cuando ya estamos enfermos acudimos con el nutriólogo o porque alguien nos está mandando, no como una práctica natural que tendríamos que hacer como una guía. Pues realmente, bueno, yo la consulta que principalmente tengo es precisamente pérdida de peso, quieren bajar de peso. Y realmente lo que desde el inicio yo trato de enfocar a los pacientes es, no lo vean como una pérdida de peso, véanlo y céntrense como un cambio de estilo de vida. ¿Por qué? Porque normalmente, como nos comentaba mi hermana, siempre decimos una dieta restrictiva, una dieta restricción, y no es así. Un menú, una dieta equilibrada va a incluir todos los grupos de alimentos. No nada más es quitar pan, tortilla y nada más, no. Se pueden incluir, pero en ciertas cantidades. Entonces, para bajar o para perder peso, simplemente lo que tenemos que hacer es ejercicio y un menú equilibrado. Ese es uno. Algunos que también tengo son pacientes que realizan actividad física y pues van conmigo para aumentar su rendimiento, su fuerza, su resistencia o control de glucosa, hipertensión. Muy pocos son aquellos que van porque realmente quieran aprender a comer o conozcan qué es un hábito de alimentación saludable, cuánto debo de consumir o conocer los diferentes grupos de alimentos, porque los confundimos bastante, ¿no? Siempre tenemos una idea errónea de que a lo mejor lo único que tenemos que comer son puros cereales, ¿no? Normalmente antes era arroz, tortilla, tu plato de sopa y muy poquita cantidad de verdura y a veces nula cantidad de proteínas porque decían que eran malas, pero en la realidad es que tenemos que tener una ingesta variada en nuestros 3 tiempos de comida. ¿Para qué? Para que tengamos la cantidad proporcional de los nutrientes que necesitamos para desarrollar nuestras actividades diarias y no caer en una, digamos, en una obesidad o bien en una desnutrición. ¿Okay? Sí, efectivamente, lamentablemente la cultura que hay en México no es preventiva, ¿no? Siempre tratan ya de que sea curativa y es que en donde empiezan los problemas. Yo la mayoría de pacientes que veo son pacientes que ya traen una enfermedad. Es diferente iniciar, por ejemplo, un menú o un estilo un cambio, ¿no? En el estilo de vida en cuanto a la dieta, al ejercicio, cuando yo solamente quiero perder peso y estoy sana, no sano porque el sobrepeso, la obesidad ya es una enfermedad, pero no tengo ninguna otra comorbilidad o alguna otra enfermedad. Es diferente porque se pueden hacer menús con algunas situaciones de esto sí, esto no, pero ya cuando están enfermos de algo, ya hay alimentos que no pueden consumir, ¿no? Por ejemplo, tengo pacientes que tienen insuficiencia renal, entonces en ellos sí a veces carnes rojas ya no pueden consumir por la alteración del riñón. Entonces ahí ya es más complicado, y más si son pacientes que su dieta era rica en carnes y grasas y no comían verduras. Pacientes que tienen diabetes también, no funciona el hecho de que se tomen su pastilla y estén consumiendo refrescos. Entonces tengo pacientes también así, que yo veo más pacientes que tienen este tipo de problemas, ¿no? Pacientes con cáncer también. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, de cáncer de estómago, que es como el común de muchos, que sus dietas sean ricas en grasas, ricas en carnes, productos procesados, y entonces ya cuando van y es que hay que cambiar, ¿no? De entrada ahorita carne roja no, por X
situaciones y tienen que aumentar la ingesta de verduras y dicen, es que yo no comía verduras. Entonces ahí ya entran en un conflicto de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a comer? Es por eso que la gente se acerca a las consultas, porque ¿ahora qué le doy? Si lo que le daban no lo va a poder comer. Entonces sí es complicado para ellos, ¿no? Entonces si desde antes es más complicado, por ejemplo, tratar de un solo síntoma, una sola enfermedad a varias, y que ya por ejemplo el diabético, que aparte es hipertenso y además ya tiene insuficiencia renal, aparte, el tipo de dietas pues es más complicado, ¿no? Para ellos. Claro. Sí, y entonces los apegos también. Ya, si antes uno les decía, pues tiene que estar consumiendo sus 2 litros de agua todos los días para mejorar todo el organismo, hidratarse, mejor evacuación y demás. Ya con los pacientes con insuficiencia renal se restringen los líquidos, ¿no? Entonces va de 500 mililitros a 1 litro, cuando mucho, dependiendo del paciente, y es entonces cuando ellos entran en un conflicto mayor y viene la depresión, ¿no? Y entonces llega un momento en el que se deprimen y ya no quieren hacer nada y empiezan a comer de todo y entonces se deterioran más y vienen más y más complicaciones. Entonces, por ejemplo, las dietas ricas en azúcares, ¿no? Que por ejemplo, la gente que se come la concha y luego todavía le ponen mermelada, entonces uno dice, o sea, es azúcar más azúcar, o las tortas de chilaquiles, ¿no? Que son cereales, entonces es más y más azúcar. Yo al inicio, cuando empiezo a ver a estos pacientes diabéticos sobre todo, tiene que consumir esto y esto, ahorita ya refresco, no, por esto y esto. Entonces ya después me hablan y es que sabe que ya se me bajó el azúcar, entonces siento que lo que me está mandando no es suficiente. Le dije, no, lo que hay que hacer es bajar la cantidad de medicamentos que está tomando, disminuirle las dosis de insulina, porque lo que está comiendo es lo que tiene que comer. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo tengo luego compañeros que me derivan a sus pacientes. Entonces yo me quedo nada más con la parte de la nutrición y ya ellos tienen que hacerles el ajuste. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando en conjunto, ¿no? Y son sus pacientes al final del día. Entonces, sí me comunico con ellos y me dicen, sí, por eso lo mandé, es que el señor está inquieto porque ya empezó a hacer la hipoglucemia, pero porque le disminuye esto, cambiamos esto. Entonces, ya le dije que hay que bajar la insulina. No, sí, yo platico con él. Entonces, cuando los pacientes ya van entrando en conciencia y van disminuyendo la cantidad de insulina y de pastillas que están tomando, es cuando dicen, ay, creo que por aquí es, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si antes compraban 2 frascos de insulina para un mes, pues ya compran 1. Si antes compraban 3 cajas de pastillas, ya compran 1. Y poco a poco se van adaptando, ¿no? al estilo, al nuevo estilo de vida en cuanto a la alimentación y en cuanto a el ejercicio también, un estilo de vida saludable. Y no tiene que ser así como que la dieta específica para el señor de la diabetes, o sea, no, pueden hacerla para toda la familia. Y obviamente a lo mejor si la otra persona está sana, sin ningún problema, pudiera comerse 1 tortilla más, 2 tortillas más, no hay problema. Pero no es la idea de que, ay, no, todo sin sal, o sea, tampoco. Y puede hacerse la misma dieta para toda la familia haciendo ciertos ajustes para la persona, ¿no? Pero es diferente que va el paciente diabético y nada más hay que hacer ajuste en los hidratos de carbono que consume, a un paciente diabético con hipertensión y aparte con insuficiencia renal. Entonces es importante que la sociedad entre en un estado de conciencia, ¿no? Bueno, y es que aparte, a veces es la parte difícil, ¿no? El lidiar con el paciente que dice, bueno, voy, pero ya le dices, te voy a quitar, o es que es el exceso de refresco, y ya no les gustó, y entonces mejor ya no. Esa parte es complicada, me imagino, porque al final de cuentas dices, tengo mi paciente, pero si el paciente no pone la parte que le toca, entonces ahí es cuando empieza a complicar. Hablando sobre los grupos de alimentos, los grupos de alimentos es en general para todos, como decías, las porciones es igual para un niño que un adulto, me dices que no. ¿Eso cómo lo ponen ustedes? O sea, un paciente y un niño, ¿cuál es la diferencia entre el paciente niño y un paciente ya adulto? Se saca con fórmulas diferentes. Uh-huh.
se ocupan diferentes fórmulas. Tal vez en el niño están las fórmulas de la OMS o diferentes. En un adulto tal vez lo usamos como ajuste, ¿no? Peso por tantas calorías dependiendo lo que necesite él, ¿no? 30, puede ser 30 por peso ajustado, o bien diferentes fórmulas, Harris Benedict o cualquiera. De ahí es donde nos basamos en el requerimiento calórico, y de ahí, dependiendo el estado nutricional o por qué es que se está yendo a la consulta, es como se va derivando los grupos de alimentos que vamos a empezar a incluir. Ok. Por decir, un adolescente que está, bueno, a lo mejor en crecimiento, la dieta tiene que ser, a lo mejor si ya tiene sobrepeso, ¿cómo manejan esta parte con ellos? Por ejemplo, así como dice Ale, la fórmula, sacamos su peso ideal que deben de tener para la edad y para la talla. Y en base a eso se calculan las calorías. Por ejemplo, si es un paciente que tiene obesidad, pues las podemos calcular a 20 calorías por el peso que debieran de tener, y lo vamos ajustando según las actividades y las pérdidas que vayan teniendo los pacientes. Por ejemplo, si el paciente va perdiendo, no sé, por decir un número, una dieta de 1500 calorías, el paciente empieza a hacer ejercicio, es un paciente activo, tuvo una pérdida de peso X, entonces ahí nosotros podemos aumentarle las calorías. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esos ajustes, el organismo detecta que está perdiendo, y si él está perdiendo, empieza a almacenar ya después lo que está consumiendo. Entonces es por eso que dicen, no, es que sigo con la misma dieta y primero bajé y luego ya no. No, es que hay que hacerle un ajuste, porque el organismo ya está detectando que algo no está como bien. Por eso luego hay personas que dicen, es que yo casi no como, y subo mucho de peso y no bajo. Sí, porque así sea el kilo de lechuga que se coma nada más en la tarde, noche, es el mismo que el organismo va a tratar de como almacenar, ¿no? Para el tiempo que va a estar sin comer. Entonces, por eso es importante estar teniendo nuestras comidas y colaciones y respetar los horarios. Por ejemplo, también tengo pacientes que tienen diabetes y dicen, es que yo no como casi, o sea, como poquito y demás, y por qué mi hemoglobina glucosilada, que es un parámetro que nosotros vemos para ver cómo se comporta su azúcar después de las comidas, y ese nos valoramos durante 3 meses. Y entonces, ¿por qué estoy subiendo? ¿Y por qué subo de peso? ¿Y por qué no baja mi hemoglobina glucosilada? Porque nosotros, toda esta es cuestión también de la historia, ¿no? Cuando el hombre pasó del continente europeo, que el estrecho de Bering, toda esa parte de la historia, habla de que todas las personas que vivimos en América Latina, sobre todo, tenemos un gen, que ese gen se activa creando como una resistencia a la insulina. Ese mecanismo lo usaron las personas que teóricamente caminaron de allá hacia América como un mecanismo de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que está la glucosa, está la insulina, pero no se reconocen para disminuir los niveles de glucosa, tratar de mantenerlos como altos o en un nivel adecuado para que el organismo siga funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Es porque estaban en mucho tiempo de ayuno. ¿Qué pasa si yo estoy así siempre y mis niveles de glucosa están como en ese estado? Pues ya cuando yo coma, si mi glucosa estaba en 100, pues ya después se va a elevar 100, 150, 180. Entonces esos picos el organismo trata de bajarlos, y ese pico de mucha glucosa, poca glucosa, son los que a la larga van alterando la secreción de la insulina. Entonces es por eso que no les baja la glucosa a esos diabéticos. ¿Por qué? Porque están activando el mecanismo de ese gen. Todos los latinos lo tenemos. Depende de cada persona que pues lo active, ¿no? De acuerdo a su nivel de actividad y su estilo de vida. Entonces, sí es importante, bueno, ya ahorita la cuestión dicen que el médico del futuro va a tratar de prevenir, ¿no? No ser un médico curativo con medicamentos, sino prevenir las enfermedades mediante la dieta, mediante el ejercicio. Pero aquí es súper importante lo que comentabas hace un momento. Yo puedo hacer mi parte, pero si el paciente no quiere, no se puede hacer pues mucho, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los pacientes, el compromiso es con ustedes, conmigo no.
El compromiso es con ustedes que quieren tener, hacer y llegar a una edad adulta, a una vejez, pues en las condiciones más óptimas. Entonces siempre tratar de empoderar a los pacientes y llegar a que se concienticen, o sea, que tengan conciencia. Y no a través del miedo, ¿no? O sea, eso de que si no come bien, lo vamos a, y va a tener todas las complicaciones y le van a amputar el pie y se va a quedar ciego. O sea, es como los miedos, es como cuando los niños, no te subas porque te caes. Entonces, pues el niño va y se sube. Claro. Entonces, yo creo que tratar de que el paciente tenga también una salud mental adecuada, amor hacia su persona, autoestima, y ya en base a eso empoderarlo y que entre en conciencia, que es para que él esté bien, no para que la esposa esté bien, los hijos, o que la doctora o el doctor no se enojen porque tiene altos niveles de glucosa o está cada vez con más obesidad, ¿no? Es algo propio. Claro. Hay pues en internet, ya saben, ¿no? Las redes sociales, en Play Store, de hecho, hay muchas aplicaciones en donde te van marcando ciertas dietas y que si quieres perder 5 kilos por semana, haz esta dieta y la gente compra estas aplicaciones porque incluso muchas de ellas no son gratuitas para hacer ejercicio, para alimentarse, para ir conociendo como esa dinámica. ¿Qué tan recomendables son estas aplicaciones? Yo en lo personal considero que lo recomendable sería que fueran con un profesional de la salud, porque de esta manera puede ser tratamiento personalizado. Porque no solo es, les digo, hacer una dieta, sino cambiar un plan, y aparte de eso, la parte de nutrición no solo abarca la alimentación, sino el escuchar a tu paciente, cómo se siente, cómo está, cómo le están cayendo los alimentos, darle un seguimiento y tratar de motivarlo. Porque eso es lo más importante. Muchas veces la obesidad o el consumo excesivo de alimentos tiende a que tienen problemas y quieren desahogarse y tal vez no los escuchan. Entonces la parte de la nutrición es como un tratamiento completo. Tratas de escuchar al paciente, tratas de apoyarlo, y eso no lo va a brindar una aplicación. Aparte de eso, independientemente de eso, pues tratamos de hacer un tratamiento que realmente les guste, ¿no? Con el cual se sientan seguros y que tengan la certeza de que van a estar bien. Yo, por ejemplo, cuando llegan mis pacientes y les mando el menú, ¿no? Yo lo manejo todo personalizado. Se salen, me dicen que les gusta, que no les gusta, sus horarios, y yo en base a eso les hago un plan de alimentación. Enseguida tienen la posibilidad, o bueno, más bien, pueden llamarme, pueden escribirme las veces que quieran si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces siempre todo esto es mi comida. ¿En serio con eso voy a perder peso? Sí. Pero es que es mucho. Sí, pero está equilibrado a lo que tú necesitas. Entonces sí es importante que acudan con un profesional de la salud que los guíe realmente para que puedan llegar a sus objetivos sin que tengan ningún déficit de nutrientes y que tengan repercusiones posteriormente en su salud. Claro, y para eso también, pues ya saben, les recomendamos a Ale y a Angélica que estuvieron hoy con nosotros. Les vamos a dejar aquí abajito sus redes sociales y para que ustedes las consulten. La verdad es que es una buena opción para tener una buena alimentación y pues tener este seguimiento, ¿no? El hecho de estar sanos, pues qué mejor. Y súper importante, yo creo que en este momento de que estamos en casa, para muchos ha sido como, pues ya estoy comiendo, los niños empiezan a tener una convivencia distinta con nosotras. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor antes llegábamos a la escuela y lo que comprábamos era lo que vendía la señora afuera de la escuela, y pues ahora nosotros nos convertimos en la señora de la COPE y está en nuestras manos esta parte también de la alimentación, que es súper importante para pues el aprendizaje. Exacto. Les quiero agradecer muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Todavía tenemos mucho más de qué hablar. Nos encantaría que pudieran acompañarnos a una nueva emisión y pues seguir llevando esta información a casa para que todas tengan esas herramientas. Claro, entonces los esperamos el próximo miércoles, ya saben, en punto de las 8 de la noche aquí en Sexto Sentido por Teoloyuquenses. Y también recuerden que si se perdieran alguno de nuestros programas, los pueden escuchar en YouTube y también en el perfil de Teoloyuquenses, así como en Spotify, en Noticias MQS. Así que nos estamos viendo ya
el próximo miércoles. Que tengan muy buenas noches. Adiós. Gracias. Sí, gracias. Esperamos que hayas disfrutado esta emisión y no olvides que tenemos una cita el próximo miércoles en Sexto Sentido, aquí por Teoloyuquenses. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.